encontrar el valor de la corriente I empleando el teorema de la superposición. ¿Sí? Siempre, una vez más, lean bien la pregunta. Lo hace que encuentren el valor de la corriente I y 3 mallitas. Una matriz. Eso ya, hasta ahora se ha perdonado, pero ahora ya no. Listo, a ver, apliquemos nuestra teoría. Voy a bajarla a esto porque ya no tengo mi pizarra, voy a bajarla al ETSES para tener una pizarrita más amigable. Lo mismo. Ahí ya lo tengo ahí en el ETSES. Llegó, venía. Vamos a abrirlo con el ETSES. Hoy no toma especialista. Listo, hoy ya tengo mi pizarrita y se hace mucho más manejable. Ahí está bien. Listo. Nos piden aplicar el teorema de la superposición. Sí. La pregunta es, ¿se podrá utilizar superposición? Sí. ¿Por qué? Por dos razones. ¿Sí? ¿Cuál? Hay una incógnita. Porque la incógnita solo está en esta rama. ¿Qué le llamamos a esta rama? A la rama A, la incógnita. Luego también está sustentado el teorema de la superposición, porque en este ejercicio tenemos dos fuentes de energía. Una fuente de tensión y una fuente de corriente. Listo. Entonces, sí se puede aplicar superposición. Listo. Entonces, veamos entonces. La teoría nos dice que hago actuar una fuente y el resto la reduzco a cero. Ustedes escojan qué fuente hago actuar. 6 amperios. 6 amperios. 6 amperios. ¿Sí? Listo. Entonces, actúa fuente de 6 amperios. Vamos a copiar eso. Acá, actúa. Sí. Actúa fuente de 6 amperios. Entonces, la fuente de 12 voltios es igual a 0. ¿Qué significa una fuente de 12 voltios igual a 0? Cortocircuito. Cortocircuito. Listo. Y cortocircuito es simplemente un alambre. Y esto, entonces, por lo tanto, entonces, es una respuesta parcial la que estamos. Esta es entonces la respuesta parcial. Cuando actúa esta fuente y esta la reduzco a 0. La voy a reducir a 0 ahí. Y esto de esta tallar ahí mi pizarrita. ¿Listo? Y esto simplemente le ponemos un alambre. Ahí está, entonces ya estoy. ¿Está bien? Sí, listo, ahí está un poco. Cortocircuito es un alambre ahí. ¿Cuánto será esa corriente? 3. A ver, 3 amperios, ¿qué dicen ustedes? sí. Fíjense, acá A ver. están ingresando 3 amperios, 6 amperios. Parte se va por acá, parte se va. La cuestión que al final se juntarán y siempre va a retornar. Es como si tuviesen, a ver, vamos a ver. Yo tengo acá una corriente de 6 amperios. Acá tengo una resistencia de 3, otra resistencia de 3. Por ejemplo, no me interesa por dónde se van acá, el circuito es complicado. Ya. La cuestión que acá va a salir ¿cuánto? 6. 6 también va a salir. No me interesa por dónde se vaya, va a salir 6. La pregunta es, pero si estas resistencias son iguales, ¿cuánto se va a ir por cada uno de los lados? La mitad. ¿Sí? La mitad. Perfecto. Y la pregunta es ahora, ¿y qué pasa si son distintos? 2 y 3, ya. ¿Por alguna razón? ¿Qué? Claro, es una razón, listo. ¿Cómo obtenemos eso?
A ver, recordemos un poquito, a ver, en la primera fase. Ustedes van a recordar esto. Cuando yo tenía una fuente de corriente y se dividía. ¿No es este caso? Listo, ahora, ¿qué se llamaba esto? Divisor de corriente. ¿Sí? ¿Y cómo era la fórmula? ¿Para qué servía el divisor de corriente? Al final, el divisor de corriente se reducía a una fórmula, ¿o no? Sí, una fórmula. ¿Y para qué servía esa fórmula? Para hallar la corriente. Para encontrar cualquier corriente parcial, conociendo la corriente total y las resistencias. Así de simple era. ¿Recuerdan cómo era esa fórmula? A ver, cualquier corriente I sub I era igual a ¿cuánto? La corriente total multiplicada por el inverso de la resistencia resistida sobre la suma de todas las resistencias. La suma de las inversas. La suma de las inversas, o R equivalente a la menos 1. Eso era de 2 a más. Eso era en este caso, estamos hablando en forma general. ¿Y qué pasaba cuando teníamos 2? Era la corriente total por la observadora de la Suela. A ver. Era la corriente total por la observadora. Fíjense, estas pequeñas cosas sí tienen que tenerlas a la mano. ¿Sí? Porque no voy a hacer que tengan una muy buena intención y después. Ahora, ¿qué pasa si alguien no? Vamos a suponer que se relajó y nunca asistió al divisor de corriente, ni siquiera en sus apuntes. Hoy día está escuchando el divisor de corriente. ¿Se podrá resolver la pregunta? Sí. Claro que se puede, solo que va a pasar más, va a perder más tiempo. ¿Sí? ¿Cómo tendrían que.? A ver, por ejemplo, les pongo un valor numérico. Esta corriente es 5 amperios. Esta resistencia es de 2 ohmios, esta 3 y de 4 ohmios. Yo les pregunto, ¿cuánto será esta corriente I sub 3? ¿Cómo tendrían que hacer? Lo primero, ¿cómo es la tensión en todos los elementos? Igual. ¿Cuánto sería la tensión? Estas tres la agrupo en una sola. Esa corriente la multiplico por una sola y voy a tener ese voltaje. Sí. Y ese voltaje recién puedo dividirlo. Pero es trabajoso, va a perder tiempo. Por ahí un pequeño error y se malogró todo. En cambio, en la fórmula, pues, no va a ocurrir eso. ¿Sí? Y recuerdan ustedes cómo en el caso particular de dos resistencias, a ver, ¿sí? Vamos a suponer que esto era, aquí tengo dos resistencias. ¿Dónde está en su teoría, por si acaso? No sé. El ítem, ¿cuánto era? El ítem 2.13. Cuando solo teníamos dos resistencias. Esta corriente y teníamos. A ver, esta corriente es de 3 amperios, esta resistencia es de 2 ohmios y 5 ohmios. La pregunta, a ver, me ayuda. ¿Cómo está esta corriente? Sería 3 amperios, 5 sobre 7. Era la corriente total, esta corriente I sub 2, era la corriente total, ¿sí? Multiplicada por la resistencia opuesta. Por 5. Claro. Sobre la suma de las dos. 5 más. Así era. ¿Sí? Y la corriente, vamos a llamarle esta corriente I5. ¿Cuánto sería esta corriente I5? Si se ha entendido. 3 por 2. Digamos la corriente total por la rama opuesta, por 2, entre 5. Ahora, si no se acuerdan de esto, pueden utilizar esto o no. Sí. No, es lo mismo, solo que va a ser para acá 1 sobre R, en cambio acá es directo. ¿Sí? Esa es pequeña. ¿Y qué pasa? ¿Se acuerdan algo del divisor de tensión? Sí. ¿Qué era el divisor de tensión? Lo mismo no era. No. Ese es voltaje. Voltaje es igual a. ¿Cómo reconocían el divisor de tensión? Era una fuente de tensión, ¿sí? Que estaba conectada con muchas resistencias que estaban conectadas en serie. Claro, está conectada la fuente de tensión está en paralelo con una conexión de varias resistencias en serie. Este es el divisor. ¿Para qué servía este divisor de tensión? Para encontrar cualquier voltaje parcial conociendo el voltaje total y las resistencias. ¿Sí? ¿Era así? ¿Cómo era la fórmula? Cualquier voltaje es. Este era cualquier voltaje. Es 1, es 2.
Cualquier voltaje en su fin, ¿cómo se encontraba? voltaje Era el voltaje total por la resistencia parcial, por la resistencia parcial, ¿sí? Por el RI sobre el R. Así decimos, esto sirve para lo mismo. Si alguien, por ejemplo, no se acuerda nada de divisor de tensión, no va a pasar nada, pero va a perder más. Entonces ahora sí yo puedo poner cualquier valor. No vaya a ser que el examen le ponga resistencias distintas. Ahora sí se cambia. Sí, no, esa. Y si no sabemos el divisor de corriente, pues se va a resolver. Cuando están en serie, ahí sí. Va a perder más. Eso le digamos cuando están en serie. Sí. Y cuando quieren salir voltaje y están en serie, porque en serie se divide el voltaje. Listo, ahora sí entonces ya podemos seguir y decimos entonces la corriente prima. Entonces, si hay 6 amperios, la mitad se irá y la mitad se irá. ¿Cómo están? Estos no están juntos. Acá vamos a ver si ustedes quieren verlo. ¿No estarían así también? Sí, también. Lo mismo. Si quieren una, porque este es el mismo alambre. Entonces, ahí se ve mucho mejor. En la 6 va la mitad y la mitad. Sí, se ve mejor. Listo, entonces acá le ponemos entonces I', por lo tanto la corriente I' será la corriente, si quieren, I total entre el número de ramas iguales. Listo. Iguales. Esto será igual a 6 amperios entre dos ramas. Entonces tenemos 3 amperios. Y listo. Se acabó. Ya tengo. Ahora P. Actúa. La fuente de 12 voltios. La fuente de 12 voltios. 12 voltios. Entonces, la fuente de 6 amperios. De 6 amperios es igual a 0. ¿Qué significa una fuente de 6 amperios igual a 0? Circuito abierto. El de 6 amperios ya. Circuito abierto. ¿Qué respuesta voy a conseguir cuando actúe esta fuente? La corriente I0. ¿Cuánto será esta corriente I0? Listo, vamos a ver. Entonces, hacemos actuar esta fuente de 12 voltios, ahí está, y esta fuente de 6 amperios, circuito abierto. Ahí está, lo abrimos. Se acabó. A ver cómo se podría encontrar fácilmente este valor. Una mancha, ¿no? Una cosa, y muy buena su participación. ¿Sí? Cuando trabajamos con métodos particulares, ojo, no se puede mezclar con métodos generales. No tendría sentido. Pero sí, correcto, pero le digo, todos se hace sumamente fácil. Acá no hay necesidad de mallas ni nada. ¿Sí? Pero les repito, por favor, ustedes a modo de comprobación, si quieren, pueden aplicarle mallas, pero en el examen no se puede mezclar los métodos particulares con los generales. Pero sí se puede mezclar entre los particulares. ¿Sí? Pueden mezclar Thevenin con superposición, con Norton, con simetría, todo, entre ellos. Pero no los particulares con los generales. No tendría sentido. Claro. No tendría sentido. Listo, a ver, ¿cuánto sería? A ver. ¿Cuánto sería esa corriente I segunda? ¿Cuánto? ¿1? A ver. ¿Qué dice usted? ¿Es 1? Sí. O sea, ustedes digan. Sí, uno, claro. A ver, para que lo vean, para que vean mejor el circuito. Fíjense, ustedes tienen acá, solo para que lo vean, más 12 voltios menos, ahí está. ¿Cómo están estas dos resistencias? ¿Están en serie? Sí, aquí está la de 6, ¿sí? Y aquí está la de 6. Y me están preguntando esta corriente. ¿Cómo están estas dos? Esta de 3 y 3, ¿cómo están? En serio. No es como si tuviese una 3 y otra 3. La pregunta es, ¿cómo están conectadas estas dos con estas dos? Paralelo. ¿Tiene algo que ver esta corriente con esta corriente? Sí.
¿Cómo que sí? Ah, no. Son ramas Claro. totalmente independientes. Independientes, claro, ¿Sí? claro. Acá no me interesa qué corriente circule, ni tampoco acá. Si yo esto lo ignoro, no va a pasar nada porque la corriente es esta. Claro. Y si yo quisiese encontrar la corriente acá, tampoco esto no influye. ¿Sí? Entonces esto a esto le llamamos una rama ficticia, si quieren, o independiente. ¿Cuánto sería entonces la corriente y segunda? ¿Cómo sería la corriente natural? Olvídense de esto. La corriente natural sería, ¿sí?, acá, la corriente I sub 0. ¿Sí? Pues siempre a veces traten de encontrar la corriente natural y luego la comparan. ¿Cómo es la natural con la segunda? ¿No tienen el mismo sentido? Sí. ¿Y qué pasaría si esta corriente natural tiene sentido contrario? Sería negativo. Hay que tener cuidado en eso. Negativo. Entonces acá, por lo tanto, entonces la corriente I0 es igual por la ley de Ohm, B entre el voltaje, 12 voltios, entre las resistencias, 6 y 6, 6 más 6, y tenemos igual a 1 ampere. ¿Sí? Pero la corriente I segunda que estoy buscando es igual a la corriente I sub 0, y esta es igual a 1 ampere. Se acabó. Finalmente, ¿cuánto será la corriente total? 4 La suma de los dos. Entonces, finalmente, entonces la corriente I será igual a I' más la corriente I0. Igual, entonces, 3 más 1, 4. Y se acabó esto. Esto se trata entonces de superposición, algo bastante simple. Les repito, por favor, tengan cuidado con las polaridades de las tensiones y con los sentidos de las corrientes. Porque todos los ejercicios van a ser casi tan simples. ¿Alguna pregunta? También, como ya es de costumbre, parte de las soluciones estas más ordenadas también se las pongo en el plan. Si la incógnita está acá, entonces digo, muy bien, sí. La incógnita está en las ramas AB. Entonces, la teoría nos dice que esta rama yo la puedo retirar. La puedo retirar. Entonces, eliminarla. Estamos en la parte introductoria, todavía no estamos avanzando. Entonces, si la incógnita está acá, yo la puedo retirar, la retiro, me la guardo. Listo. Y la teoría nos dice que todo este circuito que ha quedado, por más complicado que sea, ¿sí?, se puede sustituir, nos dice, por una fuente, todo este circuito azul, ¿sí?, el circuito azul. Entonces, listo, se puede sustituir por una fuente de tensión, que le vamos a llamar voltaje de Thevenin, ¿sí?, que está conectada en serie con una resistencia que la llamamos la resistencia de Thevenin. Así de simple, no hay más. ¿Sí? ¿Dónde hemos aplicado el teorema de Thevenin? Ahí. Hemos aplicado entre A y B. Entonces aquí está entre A. Listo. Y una vez que yo tenga estos dos elementos, la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin, lo que voy a hacer es voy a restablecer acá esta resistencia que la había retirado. ¿Cuánto era? La resistencia de 6 ohmios y metería la corriente. La pregunta es, ¿no puedo encontrar rápidamente la corriente ahí? Sí. Claro, por la ley de Ohm la encuentro rápidamente. ¿Sí? Y la pregunta ahora es, ¿cómo encuentro, pues, porque no todo es tan sencillo, cómo puedo encontrar el valor de la resistencia de Thevenin y cómo puedo encontrar el voltaje de Thevenin? Es algo muy simple, fíjense. Y esto de paso les va a servir también para las prácticas de laboratorio, en cualquier grupo, cualquiera de los 8 grupos que tenemos. La resistencia de Thevenin, ¿sí?, es igual a la resistencia equivalente desde donde nosotros hemos aplicado el teorema. ¿De dónde? ¿Dónde hemos aplicado el teorema? La resistencia. Entre A y B. Entonces acá yo quiero la resistencia entre estos dos terminales A. Esta es la resistencia entre A y B, es igual a la resistencia de T. ¿De acuerdo? Pero ¿qué se hace? ¿Se puede medir la resistencia de frente? ¿Qué tenemos que hacer? En el laboratorio, ¿qué se hace para medir? Estas fuentes de energía las reducen a cero. Porque no tiene que, para medir resistencia, recuerden ustedes que no puede haber ninguna fuente de energía. Entonces, para encontrar la resistencia equivalente,
Entonces, esa fuente la reduzco a cero. Fuente de corriente, circuito abierto. Fuente de tensión, cortocircuito. Y esa es la respuesta. Y vamos a suponer que estamos en el laboratorio. ¿Cómo encuentro en forma experimental la resistencia de Thevenin? Le ponemos un ohmímetro, pero siempre le ponemos un alambre acá y apagamos todo. Esa es la resistencia. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende cómo encontramos la resistencia de Thevenin? Listo, la resistencia de Thevenin la hemos encontrado. Perfecto. ¿Sí? Tanto en forma experimental en el laboratorio como también en forma teórica. La pregunta es ahora, ¿cómo encontramos el voltaje de Thevenin? El voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin, fíjense, este voltaje de Thevenin es igual al voltaje que existe entre estos dos terminales también. Ahí, es igual al voltaje entre B y AB. Así de simple. ¿Sí? Y si estuviese en el laboratorio, ¿cómo encuentro ese voltaje de Thevenin? Simplemente le pongo acá un voltímetro y lo que me dé ese voltímetro es el voltaje de Thevenin. Vamos a suponer que acá me sale más o menos igual a 6 voltios. ¿Qué va a pasar? El voltaje de Thevenin va a ser igual a 6 voltios. Pero ¿cuál es el cuidado que debo de tener? Que el positivo va a estar en A y el negativo va a estar en B. Entonces recién acá le puedo poner la polaridad, ¿no? Entonces en A está el positivo y el negativo en B. ¿Y qué pasaría si este voltímetro me sale menos 6? Tendría que yo cambiar acá para que me dé, o si no también le cambio acá. ¿Se entiende? Y listo, fíjense. Y ahora en teoría, esto es el informe en el laboratorio. ¿Y cómo encuentro yo en teoría este voltaje VAB? En teoría, no estoy en el laboratorio. ¿Sí? Entonces hago pues mis pequeños cálculos ahí, mis cálculos, y encuentro teóricamente este valor de ahí. ¿Sí? Y una vez que tengo este valor, lo vamos a hacer, no se preocupen. ¿Sí? Estoy en la parte primero introductoria de esta teoría. Una vez que tenga el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, ¿no puedo encontrar la corriente ahí? Sí. Claro que sí, esta corriente simplemente sería el voltaje total entre la suma de las dos resistencias y se acabó. ¿Sí? Más o menos se entiende el teorema de Thevenin. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda por ahí? Creo que siempre el punto va a ser positivo, ¿verdad? No siempre. No siempre. No, depende de la... A ver, depende de este voltímetro. Si este voltímetro, por ejemplo, me sale... Usted lo pone en forma arbitraria si quiere, pero le puede poner acá. ¿Qué pasa si le sale menos 3 voltios? ¿Qué significa si le ha salido menos 3 voltios? Significa que si aquí estaba el positivo y estaba el negativo, yo el negativo pues lo traigo por acá, este positivo lo traigo acá, ¿y cuánto me va a marcar? Ahora 3. Entonces, ahora que me marque 3, este es el negativo y esto es el positivo. Entonces digo, en el A está el negativo. ¿Dónde está el A? Esto va a ser menos, esto va a ser menos. Ahora sí, ¿se entiende? Listo. Así de simple es entonces el teorema de Thevenin. Esta es la parte introductoria. Veamos ahora nuestra teoría que nos dice esta teoría acerca del teorema de Thevenin. Vamos a ver. Y después vamos a ver un par de ejercicios numéricos para que ustedes se ubiquen bien en la aplicación. Veamos acá, teorema de Thevenin. Aquí está. ¿Sí? Nos dice que este teorema de Thevenin es aplicable a cualquier circuito lineal. ¿Cuál es el enunciado? ¿Sí? Fíjense, yo tengo un circuito complicado y tengo una resistencia Rx y la pregunta es, ¿cuánto será el valor de esta corriente I sub X? Entonces, ¿dónde está la incógnita en todo este circuito? ¿No está en la rama AB? Sí, en esta rama AB está la incógnita, ¿o no? Sí. Entonces nos dice la teoría que todo circuito activo y pasivo, todo este circuito, por más complicado que sea, puede ser reducido a una sola fuente de tensión, aquí está, es VH, conectada en serie con una resistencia RTH, aquí está. Y a este bucle, a este conjunto, le llaman el circuito equivalente de Thevenin. O sea, también en el examen me pueden preguntar, encuentre el circuito equivalente de Thevenin, me están pidiendo solamente este. Y fíjense, una vez que tienen, lo han retirado esto, y una vez que tienen ya de todo esto, ¿qué hacen? Esta rama que la hemos retirado, se la vuelvo a colocar. Y hago mis cálculos, pues. Y la pregunta es, ahora viene, ¿cómo encuentro esta resistencia y cómo encuentro este?
Vean ustedes que acá no tiene polaridad. Sí, no tiene. ¿Sí? Esa polaridad recién se establece con los valores de los cálculos. Ah. ¿Sí? A primera vista no se puede saber qué. Veamos entonces. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontramos el valor de la resistencia y cómo encontramos el valor del voltaje de Thevenin? Y aquí está de una forma sumamente clara. Nos dice, si quieren, el valor de la resistencia de Thevenin es la resistencia equivalente vista desde los puntos donde se aplica el teorema. Listo. ¿Sí? Para lo cual, previamente las fuentes de energía son reducidas a cero. Se acabó, ya tengo la resistencia de Thevenin. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo encontramos el voltaje de Thevenin? El voltaje de Thevenin es la tensión hallada en los terminales donde se aplica el teorema, ¿listo? Y esta siempre es hallada a condiciones de circuito abierto, cuando el Sorama la había retirado. ¿Listo? No hay más. No hay más, esta es la teoría. Para que esto quede sumamente claro, lo vamos a aplicar a un circuito. Nos dice, para el circuito mostrado, encontrar el valor de la corriente I empleando el teorema de Thevenin. Listo, ahí está. Disculpe, Guillermo. Es el mismo. Una duda, la rama se toma de manera arbitraria, ¿verdad? Ah, esta rama de acá. Sí, sí. No es arbitrario, al contrario es obligatorio. ¿Por qué? Fíjense. ¿Qué pasa si me piden encontrar la corriente en la resistencia de 3 ohms? ¿Cuál es la rama donde yo le voy a aplicar el teorema de Thevenin? ¿En qué rama le aplicaría usted? ¿De qué? Acá mismo. ¿En qué rama le aplicaría usted el teorema de Thevenin? ¿De qué? En la rama de C. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Yo la retiro retiro esta rama y todo este circuito, por más complicado que sea, se sustituye por una fuente de tensión en serie con una resistencia. Y al final, la rama que la he retirado se la vuelvo a colocar. No hay más. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dónde tiene duda? No, Pero acá no importa, ¿verdad?, el número de fuentes que podamos tener. No interesa. Si hay muchas fuentes, usted puede si quiere complementarla con superposición, si es que lo ve por conveniente. ¿Sí? Eso ya es una decisión suya. Listo, a ver, veamos. ¿Se podrá aplicar Thevenin? Sí, porque la incógnita está en la rama A. Perfecto. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué es lo primero que hacemos? Entonces vamos a aplicar el teorema de Thevenin. Entonces aplicamos Thevenin entre, si quieren, los nodos, ¿sí? Los nodos A y B. Listo. Ahí. Entonces, si ustedes desean todavía esta rama, la retiran, no hay ningún problema. La retiramos de esta rama. Ya la retiramos. Todo eso. La hemos retirado para que no moleste. ¿Qué nos indica la teoría? ¿Sí? Fíjense que todo este circuito, ya lo hemos sacado acá, todo este circuito, ahí está. Aparentemente es complicado, pero no va a pasar nada. Todo este circuito, si quieren, de color azul, vamos a intentar que va a tener la misma forma. Ahí está. Algo así. ¿Por qué lo sustituimos? Los puntos están acá. Esto siempre es A. Quieren que esto es A. Y esto es B. Ahí. Lo mismo. Este es A. ¿Qué nos decía la teoría? Que todo este circuito, por más complicado que sea, se podía sustituir por qué? Una resistencia en serie con una fuente de tensión. A esa le llamamos, si quieren, voltaje de Thevenin, y no tenemos polaridad, ¿sí? Lo sabemos, y esta es la resistencia de Thevenin. Ahora sí, calculamos. A ver. ¿Cuánto será la resistencia de Thevenin? Si la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de ¿quién? A la resistencia ¿dónde? Entre A y B. Pero previamente, ¿qué hacemos? Para calcular la resistencia, ¿qué hacemos?
todas las fuentes de energía las Estamos en pusimos a cero. cero. Calcula, por favor. Eso ya es algo complementario. A ver, encuentre la resistencia equivalente entre A y B. Y si estuviésemos en el laboratorio, ¿qué hacemos? Le ponemos un ohmímetro acá, ¿sí? Pero previamente estas fuentes las reducimos a cero. A ver, sería. Y normalmente a veces sale al ojo, ¿eh? Sí. Ahí. A ver, ¿cuánto sería la resistencia entre? 3, 6. Se suma, ¿no? Se corta este. Ya. Este se lo junto con este. 3 y 3 son. 3 y 3 son 9. Son paralelos. Claro. 1.5. ¿Por qué? Están en paralelo. Ah, o sea, cuando es paralelo. Sí, ¿sabes? Sí, ¿Por qué no son 3 y más 3? Son 9. ¿Cómo? ¿Sí? Ah, claro. ¿Todos de acuerdo? ¿Cuántos es ahorita? 6. Seis, Ya de 6. Cualquier resistencia que yo le ponga acá simplemente esté en el aire. Yo puedo poner muchas resistencias de acá y no tiene nada que ver. Para que entre en la combinación yo tendría que tener otro lado, en este caso. ¿Sí? No vaya a ser que esté todo bonito y no sepa ya una resistencia equivalente. mira, ¿cómo lo tomas? ¿Vas a salir? Algo es que está chavado. Listo, entonces le ponemos acá la resistencia entre AB es 6 ohms. ¿Sí son? Ah, ya. 6 son. ¿Has entendido? Sí, sí, sí. Listo, entonces por lo tanto, Sí, como ahí lo eliminaba. la resistencia de TBI es igual a la resistencia entre AB es igual O sea, quedó solo a la 6. eliminado todo. P, ¿cuánto será el voltaje de TBI? Sí, ¿qué? A ver, ¿cómo se encontraba el voltaje de TBI? O sea, ese se daría como fantasma. Claro. Sí, de la abajo. Ajá, no, es que esa serie de declaración, la 3, cuando eso de perfil son así, esa ya A ver, que ¿cuánto eliminas sería queda el voltaje? en el aire. Si estuviésemos en el laboratorio, Claro, ese le 3 pongo un elimina, voltímetro acá y solo y me ese queda es el el voltaje. 6. Pero no estamos en el laboratorio, sino estamos en teoría. A ver, ¿cómo encontraríamos? ¿Me ayuda? A ver, ¿cuánto sería el voltaje entre estos dos terminales? A ver. Aquí está. Este es el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin es igual al voltaje entre B a B. Esto es B y esto es A. ¿Cuánto sería? A ver, teoría. 48. Pero sale al ojo, no hay que hacer nada de ejercicio, nada de. 12. A ver, su compañero dice 48, 12. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? 12 más 6. A ver, si yo quiero el voltaje entre estos dos puntos, fíjense, ya tengo el voltaje acá. Claro. ¿Yo puedo conocer el voltaje acá? Sí. Fíjense ustedes, si este circuito abierto, aquí están entrando 6 amperios, ¿se irá por acá? ¿Cómo va a ir al aire? Entonces simplemente va a bajar por acá 6 amperios. ¿Sí? Y si esta corriente pasa por una resistencia, hay una caída de tensión más menos, ¿sí? 6 por 6 igual a 36 voltios. Por lo tanto, entonces el voltaje entre A y B será más menos. ¿Cómo puedo sumar? 36 más 12, 48. Pero ¿cuál va a ser el cuidado que tengo que tener? El positivo está ¿dónde? En A. Y el negativo va a estar en B. ¿Entiende? ¿Se dan cuenta que tiene que ser nada de cálculo? Nada de cálculo. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin es igual al voltaje entre A y B. Y este voltaje es igual, ¿sí? Es igual a 36 voltios más 12 voltios. ¿Sí? 36
más 12 igual 48 voltios. Pero siempre, si quieren, el positivo en A. Listo, positivo. Y hay que tener cuidado en esto, ¿sí? Entonces le ponemos acá, luego, o si no le ponemos los valores. Ya, le ponemos los valores. Ahora veamos, vamos a sustituir acá, a esto se le llama el circuito equivalente de Thevenin. ¿Sí? El circuito equivalente de Thevenin. ¿Qué valor, cuánto tiene este voltaje? 48 voltios. 48 voltios. ¿Qué polaridad tenía? Más en A. Más en En A está el positivo, entonces por lo tanto es más. Más y el otro lado menos. ¿Cuánto es el valor de la resistencia de Thevenin? 6. Ya está, este es el circuito equivalente de Thevenin. Y ahora, una vez que tenemos el circuito equivalente de Thevenin, la rama que la hemos retirado se la sustituyo. Aquí está. ¿La vuelve? Y esta es la resistencia de 6 ohmios. ¿La devuelve? Y acá está la corriente que me están pidiendo. ¿Cuánto será el valor de esta corriente I? Ahora. ¿Sí? ¿Cómo calculamos? Simplemente por la ley de Ohm, P entre R es igual a R. ¿Sí? ¿4 medios? No. 48. Veamos esto. Sí, finalmente, ¿cuánto será el valor de la ley de Ohm? I es igual a B, el voltaje, la corriente natural, ¿dónde está yendo? La corriente natural está yendo en este sentido. ¿Quién acá está? ¿Y qué pasa si la corriente natural sigue en este sentido? ¿Cuánto sería? Menos. ¿Sí? Entonces la corriente I sub 0 será igual entonces a B entre R, 48, entre, ¿cuánto es la resistencia? 6 más 6. 2. ¿Cuánto nos da la corriente? 4 amperes. 4 amperes. ¿Sí? Como ¿sí? La corriente I es igual a la corriente natural I 0, entonces esta corriente I es igual a 4. Ahora. Ahí está. De eso se trata entonces, fíjense, este es el teorema. Fotazo. Y es bastante interesante. Se hace, cuando ustedes lo utilicen en otros cursos, les va a ayudar con su resistencia de Thevenin. ¿A quién se parece a lo que hemos visto anteriormente? ¿Qué es? Divisor de voltaje. Alguien. Es una fuente real de tensión. ¿Sí? Entonces, fíjense, este circuito equivalente de Thevenin es una fuente real de tensión. Y vamos a ver, cuando veamos el circuito equivalente de Norton, va a ser mucho más. ¿Qué va a ser ahí? Va a ser una fuente real de corriente. Pero no me adelanto todavía, con esto es suficiente. ¿Sí? Entonces, esta es la teoría y la aplicación básica. Claro que vamos a hacer todavía muchos más ejercicios para poder adiestrarlos, para tener más habilidad. Pero esta es la teoría, no hay más. ¿Se entiende? Sí. ¿Listo? Entonces, podemos quedarnos tranquilos ahora, relajarnos un poco. Recuerden que nos quedan solo ya 2 semanas. ¿Qué semanas? 2 semanas. Y luego ya finales. Claro, también. Solamente hay lo mismo. Por eso decía que el Thevenin se aplica para incógnitas de tensión o incógnitas de corriente. En este caso la incógnita es de corriente, porque me está pidiendo cuánto es la corriente. También me puede pedir cuánto es la tensión en la resistencia de 6 ohmios. En ese caso la incógnita sería de tensión. ¿En el método de Thevenin pueden ser 2 o más fuentes o 100? No, en este caso son pueden ir 2 o 3. La ventaja es que cuando no puedes, total, no tendría sentido que sean muchos.